La obra reconocida realizada existe en la memoria de la conciencia del creador, independientemente de que este creador se destruya. La existencia es una cosa y la vida es otra. La filosofía es el estudio de lo invisible y la ciencia es el estudio de lo visible. Lo visible es pasajero, se termina porque empieza. Lo invisible es establecido, no participa ni del tiempo ni del espacio. Aquello que no participa del tiempo es eterno y aquello que no participa del espacio es infinito. La información del ADN no es solo una cantidad de datos. La física cuántica o la física de cantidades en este caso es huérfana sin la estimulación de los impulsos del proceso. Y eso es distinto de la información. Eso es voluntad motivada. Y la voluntad motivada a cumplir con la información contenida en el ADN es ajustada a su contenido informativo. La ciencia no puede demostrar el establecimiento del impulso estimulado por la finalidad específica de los procesos, por eso necesita el complemento filosófico. La experiencia de los sentidos, de lo conocido y de lo experimentado no vive en un espacio-tiempo lento y extendido. Se establece y existe en el ambiente antitiempo-espacio instantáneo. Los sentimientos, convencimientos y experiencias de cada individuo son individuales. Cada uno se hizo una idea del otro y ese otro se hizo una idea de ti. Esas ideas existen en el universo paralelo de las ideas. Tu idea de mí no soy yo, ni mi idea de ti eres tú, pero somos una memoria de ideas. Las ideas no comen ni se hidratan, no respiran ni se oxidan o envejecen. Las ideas se asocian con otras ideas, son interconectivas, son procesadores, poseen perceptibilidad e intencionalidad como las hormonas o las células, y su estimulación eléctrica es similar a la física, pero instantánea, sin procesos. La memoria de las ideas es nuestro universo de ideas. Si somos sinceros, reconoceremos todo con facilidad. Si somos mentirosos, tardaremos mucho en convencernos. Pero como en el mundo de las ideas no existe el tiempo ni el espacio, si somos mentirosos, nunca lograremos reconocer la realidad. Un pez en el agua nada, un pez en el desierto fallece. En el vientre de la madre, la disfunción molecular genera malformaciones físicas que en el ambiente terrestre nos hacen la vida imposible. Las disfunciones en la sensibilidad, en el convencimiento y en la voluntad de dominio en la vida nos puede disfuncionar o detener las facultades espirituales. Debemos realizarnos para el otro ambiente, recuérdenlo. El espíritu no vuela, ni atraviesa paredes, ni está esperando el momento para asustarnos. Espíritu es todo lo previo y posterior a la vida, a los procesos. Espíritu es el ejercicio del dominio sobre lo físico y es el ser que ya no está o que está mientras se desarrolla en el ambiente físico. Espíritu es el valor o la suma de valores establecidos por la vinculación afectiva del individuo. Es el convencimiento establecido por el descubrimiento y comprensión de la máxima razón de ser humano. Ser humano establecido por el individuo y espíritu es la suma de bienestar establecido por el individuo. Nuestro cuerpo espiritual es como el de los sueños, pero en control, en aquellos que han aprendido a controlarse, lógicamente, en el convencimiento en aquellos que se convencieron de las ordenanzas del ordenamiento cósmico y de su propia naturaleza en sí, y en el establecimiento del bienestar compartido mediante el ejercicio de la libertad de optar por lo que beneficia siempre a todos. Un ser adulto espiritual es el que se ha cumplido en su naturaleza humana, se ha realizado señor de los instintos, el celo y las virtudes, y es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Este señor dispone de la certificación filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. ¿Crees que este ser andaría cruzando paredes y asustando a los inocentes? La vida es como el sendero que te lleva donde debes ir, a tu realización plenamente ajustada. El deseo, la necesidad o el interés por ir es el de ambos, el de la protoconsciencia inserta en tu conciencia original y el tuyo. Ambos han de coincidir en la dirección que se debe tomar para llegar al destino.
La protoconciencia conoce el ideal, el sentido común, el bien común y sus servidores custodios también, pero tú lo debes adivinar para calificar libre, autónomo y responsable. En ese sendero te cuida la protoconciencia en tu conciencia original, pero eres libre. Y eres tú el responsable de responder incondicionalmente al deber que has de cumplir. Para eso debes escuchar a la conciencia que te indica el camino. La realización es necesario satisfacerla plenamente. La realización ha de convencer completamente y la realización hay que cumplirla completamente. Si se cumple ajustadamente a su integridad, se disfrutará de la verdadera libertad espiritual y de la seguridad en el convencimiento de la razón de ser y del bienestar derivado del disfrute del beneficio de lo cumplido. El sendero de la vida es muy estrecho y frágil. Es un sendero repleto de tentaciones y artificios. La valentía del sensible, sensato y saludable es el combustible capaz de superar las frustraciones del camino. La realización es importante para evitar minusvalías que desgracien las posibilidades espirituales posteriores. Imaginen a los embriones o fetos que por alguna razón no pueden ver o oír o caminar. La sensibilidad no se nos dio para sentimentalismos, ni la inteligencia para ser artificiales, ni la voluntad para dejar de realizarnos. Piensen para qué tienen emoción, intelecto y voluntad. ¿Qué ocurre a un embrión cuando no le circula la sangre por sus venas? ¿Qué le ocurre a un feto cuando no llega suficiente oxígeno a la sangre? ¿Qué le ocurre a un feto atacado por una bacteria? Pocas veces pensamos estas cosas, pero si en la vida no hemos logrado la vinculación afectiva, no somos atractivos en el afecto para nadie, estaríamos infectados en lo afectivo. Si no hemos logrado asegurarnos de nuestra razón de ser, estaríamos inventando un artificio, puesto que no sabemos cómo ser. Y si no hemos realizado nada beneficioso para los demás, ¿quién nos vendrá a agradecer? La perceptibilidad del espíritu es el atractivo que posee. Sin atractivo no se establece la conectividad. Hay individuos que tuvieron cierta aproximación a unos amigos, esos amigos tal vez, todo depende de la imagen que se hayan hecho de ti, porque pueden aparentar ser amigos y son meros fiscales de tu identidad. Pero si te apreciaron, esos serán los que descubran tu atractivo. El cuerpo espiritual es informe, no tiene morfología, no tiene forma. Recuerda que tu cuerpo espiritual es el que el otro reconoce de ti. El cuerpo espiritual particular no tiene forma. Nuestro intelecto no lo reconoce. Sabe qué es, pero no sabe cómo es. Lo que se ve es la morfología del cuerpo físico, y eso es lo que el otro espiritualmente hablando reconoce en ti. Kant expone que el reconocimiento se establece entre el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Kant no menciona que en esa concordancia interviene la conciencia, por lo mismo, su postulado no es correcto. También postula que Dios y el espíritu no pueden ser objetos de cognición, según él. Así es que, según dice Kant, no podemos saber que Dios o el espíritu existen, sino que solo se puede postular su existencia. Es decir, según él, tú puedes postular la existencia de la conciencia, pero no puedes demostrar la existencia de la conciencia, no puedes demostrar la existencia del valor, no puedes demostrar la existencia de Dios. Luego puedes postular que existen, pero sin demostrarlo. Tenía razón, hay cosas que no se pueden demostrar. Sin duda, ese Dios y ese espíritu a los que Kant se refiere no se pueden demostrar porque no corresponden con las atribuciones del poder creativo, intelectivo y emocional de la naturaleza de la perceptividad e intencionalidad universal, selectiva y poderosa contenidas en la energía estimulante del universo. Eso él no lo comprendía. El sentido epistemológico del espíritu marxista explica que el espíritu es un producto derivado de una masa encefálica. Por eso, cuando el cerebro sufre alguna parálisis de sus células, ya sea por un trauma o por drogas, esa cualidad cerebral deja de funcionar y, consecuentemente, el espíritu se daña. Esta lógica es en exceso reducida.
Casos de comas extremos han vuelto a despertar luego de varios años de estar con daños cerebrales. Marx no comprendió la existencia del campo electromagnético separado del cobre. Por eso no pudo comprender la existencia de la protoconsciencia cósmica o compuesto de conciencia asociadas a la electricidad del campo. Si se rompe una pieza del aparato de radio, ¿eso termina con la emisora? No, eso no termina con la emisora. Problema con la teoría del espíritu como producto de la materia. 1. Un producto no puede dominar su matriz. Ejemplo, la bilis no puede dominar al hígado. La orina no puede controlar al riñón. El jugo gástrico no puede controlar al estómago. El producto no puede controlar a su productor. Eso es una regulación o ley fisiológica. Consecuentemente, si la mente, espíritu, fuera un producto del cerebro, la mente no podría controlar nunca el cerebro. Pero según Marx, curiosamente, se contradice de nuevo y dice, el hombre verifica cognición a través de la práctica. La práctica se logra de acuerdo con un propósito, con un plan, con una intención formados en la mente espiritual. En la práctica, la mente pone al cerebro en acción y mueve el cuerpo hacia su acto, hacia su actividad. Un producto controla su cuerpo matriz, en este caso. Luego Marx se vuelve a equivocar. Un producto está siempre separado de su matriz y es independiente de esta. Ejemplo, la saliva segregada por la glándula salival es externa a la glándula. Si el espíritu fuera producido por el cerebro, debería estar separado e independientemente del cerebro. Un espíritu flotante les causaría un verdadero problema a los materialistas, quienes niegan enfáticamente la existencia de los seres espirituales. Las actividades mentales se establecen de igual modo que las actividades eléctricas, mediante la interacción entre la mente y el cuerpo. La mente no es un producto del cerebro. Su origen es el campo electromagnético de la protoconsciencia cósmica. La fuerza vital es el inyector que inicia el proceso de la maduración mental en el individuo mediante la perceptibilidad del sistema límbico o del neurocórtex cerebral o antena y sus ramificaciones nerviosas, lógicamente. La estimulación es externa al cerebro, no existe en el cerebro. El cerebro es el receptor de esa estimulación, es el procesador de esa estimulación hacia el cuerpo mediante los estímulos nerviosos y el cuerpo produce impulsos y esos impulsos son los que se encargan de la ejecución del acto en sí. Esa ejecución se debe a una estimulación ajena al cuerpo, como el campo electromagnético de la energía o de la electricidad existe fuera del cable. Lo mismo ocurre con la estimulación no solamente emocional, sino con la estimulación emocional, intelectual, conductual del acto en sí. Esa estimulación proviene del exterior del cuerpo humano, proviene de la protoconsciencia o de la conciencia del ser. El estímulo necesita de un impulso para manifestarse, así como el aprecio necesita de una cualidad que evaluar. El sistema límbico es el sistema operativo de este proceso de perceptibilidad o de percepción de las cosas y de la retribución a esa percepción. El sistema límbico es un conjunto de órganos autónomos con perceptibilidad y estimulación encargados de la transformación de estímulos en sensaciones, conocimiento y comportamiento humano. El tálamo es un receptor de la estimulación proveniente del ambiente exterior mediante los sentidos. El hipotálamo es el receptor de la estimulación interior del cuerpo y los instintos, del hambre, de la sed, produce las hormonas adecuadas a lo necesario. La amígdala cerebral percibe las alarmas de los instintos y las envía al hipotálamo para que reaccione a dichas necesidades activando las glándulas que producen las hormonas adecuadas a la estimulación. Y la estimulación apreciativa produce mensajeros químicos u hormonas como la dopamina, derivada del vínculo afectivo, de sentirse apreciado, la endorfina, derivada del ejercicio físico, o del cortisol, derivado del estrés o de sentirse despreciado, ansioso o angustiado. Además de otros mensajeros químicos como la hormona del crecimiento, la adrenalina, la testosterona, los estrógenos o la progesterona.
El cuerpo físico es un receptor tipo o prototipo de la protoconsciencia cósmica del campo electromagnético intencional, selectivo y poderoso que nos ofrece la posibilidad de realizarnos en plenitud de condiciones ajustándonos a la razón de ser y cumpliéndonos en el máximo deber válido para todo. La estimulación perceptiva, el dar y recibir o dar y responder, es un ejercicio dual complementario interconectado transversalmente. Acción-reacción son sinónimos del actual. El poder de la estimulación y de la percepción no forman parte de las dimensiones, no poseen dimensión alguna, simplemente son, se establecen. El espectro electromagnético del espacio contiene perceptibilidad estimulante, dar y recibir o dar y responder. Por eso pueden viajar las ondas de radio. Las ondas de radio y el espectro electromagnético valen, y el valor es su razón de ser. Aquí tenemos el cosmos, y en el cosmos existe una protoconsciencia. Esa protoconsciencia es semejante al campo electromagnético, y dentro de esa protoconsciencia, lógicamente, existe valor. Todas las estrellas valen, todos los astros valen, y nos valen en tres aspectos: aspecto emocional, intelectual o conductual. Nos vale porque lo sentimos bonito, porque nos interesa comprenderlo, porque lo podemos utilizar para algún tipo de bienestar. Ese bienestar lo recibe nuestro hipocampo, y es curioso que exista el hipocampo y el campo electromagnético. Alguien recibió esa inspiración de ponerle hipocampo a esa corteza que protege el hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo del cerebro, el tálamo del cerebro se encarga de la percepción del ambiente, de las cosas que están fuera de nosotros, mediante los sentidos, mediante ese instrumento sensorial y mediante los impulsos nerviosos derivados de la radiación o longitudes de onda del exterior. El tálamo lo integra mediante la amígdala, que va a hacer las veces de celo, va a hacer de esto lo tomo o lo dejo, me gusta o no me gusta, me sirve o no me sirve, es ordenado o no es ordenado. La amígdala se va a encargar de eso, y del tálamo pasa al hipotálamo. Y el hipotálamo procesa y transforma estos estímulos en impulsos, o estos impulsos en estímulos físico-químicos o hormonas mediante las glándulas. Este es el proceso de cognición, y ese proceso se evalúa frente al criterio. En el criterio tenemos nuestra conciencia original y tenemos también nuestra conciencia adquirida. La conciencia adquirida existe en la memoria, y la conciencia original es la que viene directamente de la protoconsciencia cósmica. Esa es la que nos indica si eso es cierto o no es cierto. Y el individuo que es sensible a captar esa voz de la conciencia, lógicamente va a ser un individuo suficiente, seguro y satisfecho. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares, donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes, y te invito a participar en las clases, o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido, y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma. La diferencia entre el estándar y el estigma en estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuando estás hablando de una estigmatización, que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio,
y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.